Resolución de circuitos en paralelo, dedicado a mis alumnos de tercero de ESO. Bueno, nos plantean aquí, determina la resistencia equivalente, la intensidad total y las intensidades 1 y 2 en el siguiente circuito. Lo que vamos a hacer es determinar únicamente las intensidades 1 y 2, porque la resistencia equivalente ya la hemos explicado en otro momento. Bueno, aquí resulta que tenemos 5 voltios, ¿no?, de voltaje, como nos lo dicen aquí. La resistencia 2 es 8 ohmios y la resistencia 1 es 6 ohmios. La resistencia equivalente la tenemos que calcular, aunque no lo vamos a hacer aquí, ya veréis. Y resulta que tenemos una intensidad total y dos intensidades que hemos de calcular. ¿Qué sucede? Que en los circuitos en paralelo la diferencia de potencial es constante, pero la intensidad es diferente para cada resistencia. ¿Qué significa esto? Que surge una intensidad por aquí y de pronto se reparte para 8 y para 6 ohmios. Después vuelve otra vez a converger la intensidad para ver la misma intensidad. Por lo tanto, ¿qué hacemos para resolver este problema? Como con la ley de Ohm no podemos resolver un circuito en que hayan dos resistencias, lo que hacemos es dividir el circuito en dos circuitos más sencillos. Y de esta manera, divide y vencerás, lograremos resolver el problema. ¿Cuál es la ley de un circuito en paralelo? Pues que en ambos tenemos el mismo voltaje. ¿Vale? En ambos tenemos el mismo voltaje. Es decir, en el primer circuito tendremos 5 voltios y en el segundo también tendremos 5 voltios. ¿Qué pasaría si fuera un circuito en serie? Pues que no tendríamos el mismo voltaje para las dos resistencias. Bueno, entonces, pero diferente, pero tenemos diferente intensidad. Es decir, en los circuitos en paralelo tenemos el mismo voltaje para los dos subcircuitos que podamos formular o crear, pero tenemos diferentes intensidades. Es decir, tendremos en el primer circuito una intensidad 1 y en el segundo subcircuito una intensidad 2. ¿Cuál será mayor, creéis vosotros? ¿La de que hay en el 1 o la del 2? Os dejo meditar. Supongo que habéis pensado que será mayor en el 1, puesto que al ofrecer menor resistencia la rama del 1, o sea 6 ohmios, que la rama del 2, que son 8 ohmios, por aquí fluirá más intensidad. Bueno, si habéis pensado eso, habéis acertado. Y si no, recapacitad. Bueno, entonces, ahora vamos a resolver la intensidad del primer subcircuito, este de aquí, que es como si la electricidad, analizamos el caso de que la electricidad se va por aquí. ¿Qué sucede? Según la ley de Ohm, el voltaje es lo mismo que es la intensidad por la resistencia. Por lo tanto, el voltaje serán 5 voltios, hemos dicho que era constante, será igual a la intensidad, que de momento no la conozco, pero la resistencia del primer circuito es 6 ohmios. Con lo cual podemos continuar y despejando sabemos que este 6 ohmios de aquí que está multiplicando se nos irá dividiendo al otro lado. En realidad dividimos los dos miembros por 6 ohmios. Así que tenemos que tener claro que esto se nos va a ir a dividir. Este 6 se nos va dividiendo abajo al denominador. Y en el numerador teníamos 5 voltios. Es decir, fijaos, el 5 voltios lo dejamos donde está en principio. 5 voltios, como está en el numerador, pues lo dejamos en el numerador, porque en realidad lo que vamos a pasar es estos 6 ohmios. Estos 6 ohmios de aquí están multiplicando, pues a dividir al submundo. Y esto nos tiene que dar la intensidad 1. Vale. Después de unos determinados cálculos, hemos visto que este 6 ohmios se nos había ido aquí, con lo cual esto es intensidad 1, perdonad, aquí esto está mal. Bueno, entonces, intensidad 1 va a resultar 5 partido por 6, 0,83 periódico, y no nos dejamos la unidad. O sea, ojo, no olvidemos indicar la unidad de la intensidad. Vale. ¿Qué nos toca ahora? Pues nos toca ahora determinar la intensidad del segundo subcircuito.
En este segundo subcircuito, lo que tenemos que tener clarísimo es que el voltaje será el mismo que en el otro. Estamos en circuitos en paralelo. Entonces, claramente, podremos escribir en la ley de Ohm que 5 voltios será la intensidad 2 por la resistencia 2, que es 8 ohmios. Y ahora hemos de despejar. Como en este miembro ya están los 5 voltios, los dejamos en el numerador, en el sitio que está. ¿De qué nos hemos de deshacer? De los 8 ohmios. ¿Cómo están estos 8 ohmios? Estos 8 ohmios se están multiplicando. Luego nos lo llevamos al submundo dividiendo. Y aquí obtenemos la intensidad 2. Vale, vamos a calcularlo, lo calculamos con la calculadora, o como queramos, y entonces nos damos cuenta de que 5 partido por 8 es 0,625. Y ojo, no nos dejamos la unidad, que la unidad es amperios. Es decir, escribimos la unidad de la intensidad eléctrica. ¿Qué sucede? Que ahora ya sabemos las dos intensidades, estas de aquí. Y estas intensidades son fruto de la división de la intensidad total. Por lo tanto, la intensidad total será la suma de ambas intensidades, ¿no? Es decir, que para obtener la intensidad total, bastará sumar ambas intensidades. Aquí no me deja porque tengo una. Bueno, aquí tendría que poner sumar, ¿eh? ¿Vale? Bastará sumar ambas intensidades. Es decir, sumamos 0,83 periódico más 0,625, que yo lo he hecho de una manera, con fracciones, para que diera lo más exacto posible. Y nos sale 1,4583 periódico de amperes. Esta será la intensidad que habrá aquí, se repartirá con 0,83 por la rama de arriba, 0,625 por la de abajo, y luego convergirán otra vez para tener la misma intensidad de 1,4583 amperes. Ahora nos faltaría calcular la resistencia equivalente, pero bueno, eso será en otro episodio. No os perdáis la continuación de esta emocionante serie sobre la electricidad.